En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 9 ya de septiembre y el tiempo viene, en lo meteorológico, bastante revuelto en buena parte de España. También en lo político. Sánchez, hoy, Consejo de Ministros, no anunció ayer la ruptura total de las relaciones con Israel, pero sí hoy va a aprobar 9 medidas. Ayer las anunció con mucho teatrillo y poca trascendencia contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Decía Gustavo Ariztegui hace unos poquitos minutos en una entrevista que le hemos hecho que, bueno, esto es para consumo interno y que afortunadamente no ha tenido esto ninguna trascendencia internacional. Aquí en España, muy pendientes hoy de ese Consejo de Ministros, pero muy pendientes también de lo que pasa en nuestro país vecino, en Francia, porque ahí Macron busca nuevo primer ministro. En una hora, François Bayrou acudirá al Elíseo a presentar formalmente su dimisión. En una hora no, ya en unos minutos. Sí, presentará su dimisión ante Macron, aunque él hasta ahora como primer ministro podrá permanecer en el cargo para despachar gestiones administrativas hasta que llegue su sucesor. Antes de caer mediante la moción de confianza que él mismo planteó ante la falta de apoyos para sacar adelante unos presupuestos que contenían recortes sociales de 44.000 millones de euros, Bayrou advertía con tono fatalista ante el resto de los diputados que si no se acometen ajustes, el gasto seguirá aumentando y la carga de la deuda se volverá más pesada y más costosa. Todos sabemos que nuestro país, más allá de la orientación decisiva que se va a decidir hoy, se enfrenta a un inmenso abanico de cuestiones que exigirán profundos cambios en los próximos años. En un tono cargado de dramatismo, insistió François Bayrou en que Francia debe actuar para frenar esa hemorragia silenciosa que ha generado una deuda de 3,45 billones de euros. Pueden tumbar al gobierno, dijo Bayrou, pero no borrar la realidad. Se lo pregunto a la Asamblea Nacional sobre un único punto, pero decisivo: la situación del país. Francia no ha tenido un presupuesto equilibrado en 51 años. Desde hace 51 años, cada año aumentan los gastos, se repiten los déficits y se acumulan las deudas. Les déficits se répètent et les dettes s'accumulent. François Bayrou, el primer ministro, y su gobierno caen. Desde el comienzo del segundo mandato del presidente francés Emmanuel Macron, en mayo del año 2022, se han sucedido 4 primeros ministros: Borne, Attal, Barnier y hasta hoy François Bayrou. ¿A partir de ahora qué? Bueno, Macron, que insiste en que él agotará su segundo mandato hasta el año 2027, tiene 2 opciones: bien un recambio de primer ministro o bien una vuelta a las urnas con una repetición de legislativas que esta vez sí es posible, al haber pasado un año desde las anteriores, como marca la Constitución. Ni una ni otra opción tienen garantizada la estabilidad del país, cuya vida parlamentaria desde hace un año viene definida por 3 bloques: ultraderecha, centro liberal e izquierda, sin mayorías que exponen líneas rojas y vetos que impiden lograr un pacto de estabilidad. Gustavo de Ariztegui, diplomático, nos contaba las opciones que tiene a partir de ahora Macron. No solamente hay gente que ha venido del Partido Socialista rebotada o de los republicanos, partido de ida y vuelta, gente que se une al partido y después se va, que entra en el gobierno y después se va, pero hay incluso gente, y esto es una realidad que se puede constatar en los medios de comunicación, que salió del paro para ser diputado. Es decir, nos quejamos de la clase política española, los franceses no están mucho mejor. Bueno, a partir de ahora Macron podría nombrar a un primer ministro socialista que no tuviese veto de la derecha. El favorito hasta ahora es Éric Lombard. Su activo también es su problema, porque es el autor del borrador de los presupuestos. Otra hipótesis es Olivier Faure, que ya ha mostrado su disposición a conversar sobre
sobre su entrada en el gobierno, pero reclama un gabinete de izquierdas. Muy importante, mañana, día 10, un movimiento nacido en las redes sociales este verano promete paralizar el país. Promueven un boicot a grandes superficies, a bancos y la no utilización de plataformas digitales como Amazon o como Uber, señalados como cómplices de la especulación. Sectores como taxistas y agricultores han anunciado ya su participación. Las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado se preparan para evitar el colapso de puntos sensibles como estaciones de transporte, centrales de energía y también lugares emblemáticos que están en el punto de mira. Oficialmente el colectivo que irá mañana a la calle se declara apolítico. No habrá chalecos amarillos, tampoco reivindicaciones que aglutinen la ira de los franceses, pero veremos cómo se lo toman los mercados financieros. Hoy las bolsas, los bonos y el euro muy pendiente de Francia y muy pendientes también de otras claves, como por ejemplo Banco Central Europeo y también el oro Eva Villanueva, que marca nuevo máximo histórico. Pues sí, un paraguas claro de lo que son los puntos de atención de un mercado que hoy ve en futuros como el CAC 40 parisino cede tímidamente un 0,16%, algo menos incluso que los futuros del DAX del 0,33% o del IBEX que cede 0,25%. La pérdida de confianza de Bayrou no ha impactado en el bono francés a 10 años en la jornada de ayer. De hecho, registraba una caída en su rentabilidad hasta el 3,40, pero en la apertura del mercado vemos cómo hasta ahora se está elevando la presión, sube la rentabilidad hasta el 3,47, sube un 2,10% la rentabilidad del bono francés, aunque los expertos subrayan que en gran parte está descontado el precio de la crisis política y lo que dudan es lo que puede estar por venir. Pedro del Pozo, de Mutualidad. Fundamentalmente yo creo que lo que preocupa al mercado en el caso de Francia es que la alternativa de gobierno pueda ser una alternativa de tipo euroscéptico, es decir, repetir en Francia pues un poco lo que vimos en la Italia de 2018, en la Italia de Salvini. Eso es lo que está haciendo que la prima de riesgo francesa se comporte de una manera que no tiene parangón con el resto de países periféricos, y vamos a meter ahí a Francia un poco como periférico. Clave, sin lugar a dudas, ese tiempo real del mercado en una jornada en la que hoy Bayrou va a presentar esa renuncia ante Emmanuel Macron. Importante, sin lugar a dudas, en un escenario donde los rendimientos del boom de referencia de la eurozona ha tocado mínimos este lunes, extendiendo la caída de la semana pasada, mientras se da por hecho la rebaja de tipos por parte de la FED la semana próxima, y también repuntan las expectativas de recortes para octubre. En este escenario, los futuros del VIX para octubre apuntan a una mayor incertidumbre en el mercado. Pendientes de esas expectativas, ayer Wall Street subía en los principales índices de referencia y el Nasdaq marcaba récord. En las bolsas asiáticas, por cierto, el Nikkei de Japón ha extendido su repunte, ha cruzado por primera vez los 44.000 puntos para luego relajarse. E importante, como decías, los precios del oro han cruzado la barrera de los $3.600, 3.654, máximos históricos por esas expectativas de recortes que afectan al dólar. Y en el mercado de divisas, ese billete verde que se hunde a un mínimo de casi 7 semanas, mientras los inversores se preparan para las revisiones de datos estadounidenses que podrían mostrar que los mercados laborales están en peores condiciones de lo que se pensó inicialmente. Ha tocado los 97,34 en Asia y hoy el petróleo vuelve a subir. Los mercados muy pendientes de ese colapso político en Francia. Ojo que Bayrou pensaba presentar su dimisión a las 8 de la mañana a Emmanuel Macron y retrasa esa cita a las 12 de esta mañana, de este martes. Bueno, lío político también en Argentina. Allí la bolsa de Buenos Aires se desplomaba ayer lunes más de un 13% tras la derrota, Rubén Gil, de Javier Milei. Un 13,25% es lo que caía anoche el índice Merval después de que el peronismo, la principal fuerza de oposición en Argentina, se impusiera el domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada del país. Lo hacía por más de 13 puntos de ventaja sobre la formación de La Libertad Avanza que lidera Milei, un resultado que sorprendía al mercado y que deja en una posición complicada al presidente argentino de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales que van a tener lugar el próximo 26 de octubre. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos
que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Se hundían ayer las acciones argentinas, sobre todo las del sector bancario y el energético, y se hundía el peso, que llegó a perder un 7% en su cruce con el dólar, aunque luego moderaba ese descenso hasta el 4% para cotizar en 1,42 dólares. Los bonos denominados en dólares en Argentina también bajaban y los bonos soberanos caían cerca de un 9%, y el riesgo país volvía a superar en Argentina la barrera de los 1.000 puntos por primera vez desde hace casi un año. El lío político asusta, la macro importa y la micro cotiza. Hoy Apple presentará su nuevo iPhone 17 en su evento Apple Keynote. Podrá seguirse en nuestro país a partir de las 7 de esta tarde. La tecnológica podría dar más detalles sobre su ansiado producto iPhone Air. Roberto Sola, adelante. Buenos días. El nombre, que es tomado del ordenador Mac Air, hace referencia a un móvil que sería mucho más ligero. Este sería el mayor atractivo de una conferencia que tiene menos novedades que otros años, aunque hay voces escépticas sobre cómo va a poder la compañía integrar el hardware del iPhone 17 en un dispositivo más fino. Al lanzamiento de este iPhone Air le podría seguir el de un teléfono despegable, algo que los analistas creen que sería vital para mejorar su situación en China. El llamado iPhone Fold llegaría al mercado el septiembre de 2026. La compañía además ha mejorado en los últimos días su previsión de producción y espera que en el primer año de lanzamiento se pueda vender entre 8 y 10 millones de unidades. Aunque el gran debe de la empresa sigue siendo la inteligencia artificial. Apple anunció hace unos meses que tendría mejoras para su agente de IA Siri, aunque las tuvo que retrasar por problemas de ingeniería. Para salir del paso, la compañía anunció colaboraciones con OpenAI o con Google, pero esto le hace estar por detrás de sus inmediatos competidores. Es por eso que los analistas esperan anuncios significativos respecto a su división de IA, Apple Intelligence. Además de las novedades respecto a los iPhone y a la inteligencia artificial, se espera que la empresa haga anuncios sobre sus relojes Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3 e incluso una posible renovación de los AirPods. Banco Santander patrocina este espacio. El Consejo de Ministros de este martes aprueba medidas contra Israel para sancionar el genocidio en Gaza. Entre las medidas, la prohibición de vender armas a Israel y de hacer escala en los puertos o tránsito por el espacio aéreo a los barcos o aviones que transporten armas o combustible destinado al ejército israelí. Medidas, dice Sánchez, que sitúan a España en el lado correcto de la historia. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra. Pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Israel responde al gobierno anunciando el veto de entrada a la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Sobre el terreno, Israel continúa su ofensiva en Gaza y el primer ministro Benjamin Netanyahu avisa a los residentes para que evacúen la localidad de forma inmediata. Les dije hace unos días que derribaríamos las torres terroristas en Gaza y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Todo esto es solo el principio de una acción principal contundente, un despliegue de nuestras fuerzas terrestres que se están organizando para entrar en la ciudad de Gaza. Les digo a los habitantes de Gaza, aprovecho esta ocasión, escúcheme bien, están advertidos, salid de ahí. Esta misma mañana el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido de que la franja de Gaza será destruida si Hamás no se rinde. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúne en Varsovia con el primer ministro polaco. Lo hace en el marco de su gira por varios países comunitarios y en busca de apoyos para presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra de Ucrania. Ayer Costa anunciaba que la Unión Europea va a coordinar con Estados Unidos las sanciones contra Moscú.
Para alcanzar una paz duradera en Ucrania necesitamos aumentar nuestra presión a Rusia para que inicie negociaciones de paz, y lo que estamos haciendo ahora con Estados Unidos es coordinar nuestros esfuerzos para alinear nuestras sanciones y que éstas sean más efectivas y ejerzan más presión sobre Rusia y sobre el presidente Putin para que finalmente acepte una conversación de negociación de paz con el presidente Zelensky. En Noruega, el Partido Laborista gana las elecciones. El Partido Laborista gobernante ha sido la formación más votada con el 28% de los votos y 53 de los 169 escaños. De esta forma, el centro-izquierda podrá seguir gobernando en Noruega, pese a perder apoyos respecto a los comicios del 2021. Los BRICS hacen frente común contra el proteccionismo y la guerra arancelaria de Trump. En una cumbre telemática convocada por Lula da Silva y en la que ha participado Xi Jinping, este bloque de países emergentes que engloba Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha acordado refundar el sistema de libre comercio global para hacer frente al proteccionismo de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos respalda a Trump en sus redadas migratorias. El veredicto emitido este lunes autoriza a los agentes federales a continuar con las redadas en el sur de California dirigidas a personas migrantes en situación irregular. La medida permite al gobierno de Estados Unidos a detener, al menos de forma temporal, a personas por su aspecto físico, idioma o acento. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. NVIDIA fue fundada en 1993 por los ingenieros y expertos en microprocesadores Jensen Huang, el diseñador de microprocesadores en AMD, Chris Malachowski y Curtis Priem, diseñador de chips en IBM. NVIDIA inicialmente no tenía nombre y los cofundadores nombraron todos sus archivos NV, como Next Version. La necesidad de incorporar a la empresa llevó a los cofundadores a revisar todas las palabras con esas dos letras, llevándolos a NVIDIA, la palabra latina para NVIDIA. NVIDIA se hizo pública el 22 de enero de 1999. Welcome to NVIDIA. In fact, you're inside NVIDIA's digital twin. En el verano del 2000, la historia de la compañía cambió para siempre cuando ganó el contrato para desarrollar el hardware de gráficos para la consola de juegos Xbox de Microsoft, lo que le valió a NVIDIA un anticipo de $200 millones. El fabricante de chips estadounidense, subida a la hora de la inteligencia artificial, consiguió ser uno de los valores que más subió en bolsa el año pasado. Las acciones del gigante tecnológico subieron un 178% en 2024. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, que vamos allá con nuestro tiempo de tertulia, 8:19. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Te veo muy serio. No, pues estoy bien, como siempre. Bueno, la situación tampoco invita a sonreír demasiado, pero bueno.
Hay que mantener el humor. Eso. Me acompaña Antonio Díaz Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Aquí de martes, hoy 9 del 9. Un día 9 curioso. del 9. Pues no sé. Nada, yo sé, uno más. Capicúa. A sumar. Y me acompaña también Ignacio García de Vinuesa. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo estoy estupendamente. Sí. ¿Alguna novedad? ¿No? No. Voy a tener un disgusto en casa porque no me acordaba que hoy era el cumpleaños de mi mujer y con lo cual ahí la he dejado ahí a las 7 de la mañana. ¿Y no le llevas el desayuno a la cama? No le lleva el desayuno a la cama ni nada, luego me va a caer una buena. Cuando termines de aquí, rápido te vas y dices, sorpresa. Exactamente, tengo que hacer algo. Oye, tenemos muchas cosas sobre la mesa. Argentina, Milei, Francia con François Bayrou. Lo último es que François Bayrou iba a presentar formalmente su dimisión a las 8 de la mañana a Emmanuel Macron, pero ha retrasado el acto a las 12 de la mañana. Veremos qué es lo que pasa. Me acompaña José Miguel García, que es presidente de honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Te tienes que quitar el mute porque si no, no te escuchamos, José Miguel. Que ahora... Perdón, muy bien. perdón. Ahora, muy bien. Oye, a partir de ahora, luego analizamos el discurso de ayer de François Bayrou, que a mí me pareció muy realista, muy dramático, pero, oye, bien estructurado, muy bien escrito. Me gustó mucho, la verdad. Pero a partir de ahora, Macron, y bueno, ¿cómo interpretas esto que se haya retrasado de las 8 a las 12 de la mañana? ¿Podemos esperar algo? Yo estoy totalmente inquieta. Hombre, vamos a ver, cuando es un tema de esta importancia, generalmente se aplaza porque hay un tema más importante, ¿no? Porque un tema de agenda más importante que lo obliga a aplazar. La verdad que no veo muy bien lo que puede ser hoy en día más importante que esto, excepto la guerra de Ucrania, pero nada indica que pueda haber algo nuevo. Entonces, yo la única explicación que veo es que ayer la presidencia de la República anunció que se nombraría un nuevo primer ministro en los muy pocos días, ¿no? O sea, es posible, esta es mi explicación personal que no tiene ningún fundamento, ¿no? Pero es posible que lo hayan atrasado para poder anunciar en las pocas minutos o horas la nominación del nuevo primer ministro. Claro, el presidente ha tenido 15 días para pensarse. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuáles son las opciones que hay para sustituir a Bayrou? Porque está claro que Macron va a aguantar hasta 2027. Pero ¿quién va a sustituir a Bayrou? Y sí, institucionalmente las opciones son, no puede rechazar la dimisión, entonces tiene que aceptarla. A partir de ahí o disuelve la Asamblea Nacional, provoca elecciones nuevas, puede hacerlo. No se considera que se va a hacer, aunque muchos partidos lo reclaman, y parece ser que gran parte de la opinión pública lo reclama, pero no va por ahí. Él dijo ya que no disolvería. La otra opción es nombrar otro primer ministro, pero claro, tiene que ser un primer ministro que sume mayoría, lo que es imposible hoy en día, ¿no? Encontrar un primer ministro que sume mayoría. ¿Qué pasa? Que cuando el primer ministro se presenta no está obligado de solicitar la confianza de la Asamblea Nacional. O sea, que él lo nombra, la legitimidad la tiene del presidente de la República que lo nombra y luego va ley por ley, ¿no? Si esta se aprueba, esta no se aprueba, ahí la guerra la madre de todas las leyes es el presupuesto, que tiene que ser aprobado tiene que presentarse ya en octubre y no va a ser, ¿no? O sea, ahí donde puede haber una moción de censura y ahí cae de nuevo el problema, ¿no? Claro, ahí hablando del presupuesto, quien puede tener más posibilidades es Fogg, porque ha presentado un presupuesto alternativo con un recorte de 22.000 millones de euros que, según él, va a permitir activar el crecimiento, la actividad y, bueno, reducir el déficit. ¿Tú crees que va a ser Fogg y que ese presupuesto va a convencer? Hoy en día es imposible saber. El problema de Faure es el presidente del Partido Socialista francés, ¿no? Pero tiene 66 parlamentarios sobre 577, es un poco más de 10%. Han presentado un presupuesto donde abre un poco la puerta, donde dicen que es un presupuesto pro-business, según sus palabras, pero anti-ricos. Mi temor es que esto al final no le dé satisfacción a nadie. No le va a dar satisfacción a la izquierda radical de Mélenchon porque no han dicho que no están a favor. No le va a dar satisfacción a la derecha radical porque ya han dicho que lo que quieren es elecciones nuevas. O sea, al final no sé dónde va a estar la mayoría para votar este presupuesto, ¿no?
Están abriendo la puerta, pero están abriendo la puerta más cara al futuro. Esto es un análisis política más que económica. Pero están abriendo la puerta más cara al futuro en previsión de nuevas elecciones que para el presupuesto. Va a ser muy difícil que se apruebe algo, en mi opinión. Pero no suman los datos. Oye, ayer Bayrou estuvo bárbaro. Muy bueno el discurso, ¿no? A mí me gustó. Sí, bueno, Bayrou lo que pasa es que eso es su último show, ¿no? Digamos, por decirlo así, ¿no? Es decir, que en la política nunca se puede decir que ya se ha acabado, porque siempre hay una vuelta. Pero en este momento es su última salida, ¿no? Entonces, quiere quedar en la historia como el primer ministro que ha dicho la verdad a los franceses, ¿no? Que Francia estaba al borde del precipicio, que lo que es verdad, ¿no? Es decir, aquí es donde estamos, ¿no? Y si esto sigue así, pues iremos al precipicio. Luego, el tema es el por qué estamos y cómo lo resolvemos, ¿no? Pero claro, el voto de confianza que pedía no era sobre el por qué ni qué medidas adoptamos. Es decir, pongámonos de acuerdo sobre un diagnóstico, sobre una situación, ¿no? Si estamos de acuerdo sobre la situación a la cual nos enfrentamos, pero ni siquiera ahí Sumo consigue un acuerdo, porque algunos dicen que la deuda no es muy importante, que siempre se podrá encontrar dinero en el mercado, ¿no? Oye, ya, José Miguel, la última. Mañana se prepara una gorda allí en Francia. ¿Qué puede pasar con ese movimiento que ha surgido en las redes sociales que pretende paralizar el país? ¿Qué espera? ¿Qué se dice allí en Francia? Eso es lo que se espera es la repetición, ¿no? de los chalecos amarillos, ¿no? Francia siempre tiene una tradición de revuelos, de manifestaciones, y es verdad que hacía tiempo, pues como mínimo desde antes del COVID, que no había habido así movimientos muy fuertes, ¿no? Esto parece ser que viene más de las redes sociales, lo que no era el caso de los chalecos amarillos, que era más de la gente de cada día, ¿no? Al inicio, es decir, no después. Esto parece que viene de las redes sociales y está muy apoyado por la derecha, por la izquierda radical. ¿Qué puede pasar? Pues todo depende. Si nombra un primer ministro esta mañana, que puede ser Olivier Faure, como has dicho, es decir, del Partido Socialista, pues igual se calma la cosa, ¿no? Igual le dice Faure a la gente, oye, calmaros, dejadme el tiempo que yo vea cómo puedo, las medidas que puedo tomar, igual esto se viene abajo. Vamos a ver, yo creo que yo pienso que van a nombrar un primer ministro hoy, igual estoy totalmente equivocado, pero por estos motivos también, ¿no? Para desinflar también un poco la movida de mañana, ¿no? Bueno. Pero aquí la gente está con la idea de que no va a haber trenes, de que no va a haber metros, de que las tiendas van a cerrar porque la gente dice que no hay que pagar, paralizar la economía. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos, lo veremos, lo contaremos. José Miguel García, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Gracias, un placer, cuídate mucho. Bueno, ¿cómo lo veis, Antonio? ¿Qué te parece el escenario que se abre ahora en el país vecino? ¿Qué esperas mañana de la manifestación de los franceses? ¿Los franceses son...? A ver, lo complicado realmente es, por un lado, o sea, se está yendo hacia los extremos y ninguno tiene suficientes votos como para poder apoyar a Macron. El que está quedando, yo creo que en una posición difícil es Macron, porque en el fondo lo que le están tirando es desde los dos frentes, ¿no? Es verdad que si tú le das la razón a uno, pues es probable que haya, pero votar al PSOE no significa, o sea, al Partido Socialista francés no significa que luego la extrema derecha francesa, aunque Le Pen no pueda presentarse, porque recordemos que está pendiente de si al final la dejan poder presentarse o no en las próximas elecciones, se está yendo tanto a los extremos que lo que pone es muy difícil la gobernabilidad. Con una deuda como la que tienen, con una mala noticia para el pueblo, que es decirle, oye, da igual quién lo va a llevar, pero hay que ajustarse, y eso nadie lo quiere oír. Entonces, pues bien sea desde la izquierda o bien sea, me refiero a extrema izquierda o extrema derecha, lo tiene complicado si va buscando la moderación. No sé cómo sacarlo. Bueno, es que Francia, lo ha dicho Antonio, ¿no? Francia tiene un problema fundamentalmente enorme, que es el tema de la deuda, ¿no? Un déficit disparado, no sé, cercano al 6%, y no sé si la deuda ya es casi cercana al 135% del PIB, o sea, es de los países más endeudados del mundo ahora mismo, ¿no?
bueno, los ratings y demás aguantan, con lo cual, bueno, pues como decían ahora el comentarista, pues todavía puede acudir a los mercados con cierta solvencia y demás, ¿no? Entonces, y eso no lo va a solucionar ni un primer ministro de derechas ni uno de izquierdas ahora mismo, tal y como está conformado el tal, porque las soluciones son tan distintas. Entonces, las soluciones que pretenda alguien implementar para solucionar el déficit, por un lado, pues un primer ministro de izquierdas intentaría implementar medidas de subida de impuestos a los ricos, tal, lo típico, que con lo cual se encontraría frente a la derecha, empezando por Macron, que yo creo que su intención sería siempre buscar un primer ministro más en el lado de la derecha que en la izquierda, y si fuera al revés, pues se encontraría con recortes y esas cosas que tendrían contra la izquierda, ¿no? Con lo cual el escenario es bastante imposible para cualquiera, ¿no? Realmente yo creo que al final lo que van a conseguir es un acuerdo para darle una patada para adelante que durará otros 6, 8, 10 meses como mucho, ¿no? Y Macron así agotar su mandato hasta 2027, pero la situación es francamente peliaguda, ¿no? Yo creo que es esas circunstancias en las que tendrían que hacer un pacto de Estado bastante fuerte, que no veo por el momento tampoco, para afrontar un problema que tienen enorme, ¿no? Hoy es un día de estos que parece que está reviviendo lo mismo de hace 60 años. Un déjà vu. Un déjà vu, porque bueno, pues lo ha dicho este señor que ha hablado, ¿no? Es tradicional en Francia las revueltas callejeras en cuanto alguien intenta hacer la más mínima reforma económica, ¿no? Y las únicas que admiten son pues las que hacía Mitterrand de bajar la edad de jubilación a los 60 años, o luego Jospin, que puso, también socialista, que puso la jornada máxima legal en 35 horas. No han dejado de crecer el número de funcionarios, tienen 6 millones, lo cual es una burrada. Ha sido imposible la racionalización de las empresas públicas, que por ejemplo aquí se hizo, y allí France Telecom, Air France, Electricité de France, todo esto sigue siendo público y siguen siendo mamotretos ineficientes, ¿no? Entonces, la enésima revuelta callejera que montan en Francia para evitar que un ministro pues haga reformas económicas de calado o de poco calado, pero bueno, en el buen sentido, es decir, en el sentido de corregir su enorme déficit fiscal. Fíjate que el objetivo era muy bajar del 6% de déficit al 4,8%, o sea, que era muy poca cosa. Suprimir 2 festivos, bueno, ya ve usted. Bueno, pues con todo y con eso se han puesto en pie de guerra, ¿no? Hay algo muy característico de la derecha francesa, y es que es antiliberal. La derecha radical de Le Pen en esto se coge del brazo de la Francia insumisa de la extrema izquierda para fastidiar cualquier operación de reforma económica, ¿no? Y en este déjà vu también incluyo el que volverán los peronistas a tener la mayoría en Buenos Aires. Bueno, ahora en Buenos Aires y seguramente en toda Argentina, ¿no? Hace 2 años, cuando ganó Milei, yo lo dije, no fiaros, no invirtáis allí, porque todo lo que invirtáis ahora con el gobierno liberal de Milei va a ser dentro de unos años expropiado y extorsionado cuando vuelvan los peronistas, que es lo que pasó ya en los años 90, cuando Menem hizo unas políticas liberales que trajo la inversión española, y luego Kirchner vino y lo expropió todo, los yacimientos petrolíferos, las aerolíneas argentinas y demás, ¿no? Bueno, quiero justo que escuchéis a Javier Milei ayer. Hay que ser claro en que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Bueno, derrota de Milei ante el peronismo allí en Buenos Aires. Las urnas parecen que han resucitado otra vez a Perón. Hacemos paradita, que os veo con ganas, publicidad y vamos con ello. Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell. Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. La decisión que vamos a tomar la tiene que tomar cada uno conscientemente. Es mi dinero y es mi vida. Tampoco dejarse influir, ¿no?, por lo que se dice, porque se dice tantas cosas. Nadie va a decidir por mí. Y ahora es mi turno. Y somos realmente los que tenemos la voz. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV.
Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300% y lo llevó al 20%, porque no estamos dispuestos a ceder en un modelo que hoy la economía se expande a una tasa del 7% en promedio en el primer semestre, porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Bueno, Milei ha tenido que reconocer la magnitud de ese revés electoral. La figura que sale reforzada tras los resultados en la capital argentina es Axel Kicillof, ¿se dice así? Kicillof, sí. Sí. Oye, ¿cómo veis esto? ¿Qué expectativas, qué escenarios se abre ahora en Argentina? Esto era lógico porque la tensión que estaba generando Milei con los recortes y con todo ese momento, pues había mucha gente que estaba acostumbrada a vivir de determinada forma y que iban a salir a la calle. Lógicamente no van a permitirle que haga toda la reestructuración y todo sin hacer un poquito de ruido. Y era de esperar que en las primeras elecciones la izquierda y sobre todo el peronismo, es que el peronismo es que está muy arraizado, o sea, es decir, quitar eso de la raíz del país, de Argentina, a todos aquellos que habla uno con ellos, es que es muy difícil abandonar para mucha gente una forma de vida, un modelo de vida. Entonces era lógico que iba a haber un movimiento de este calado y lo que hay que ver es cómo va esto a contorsionar los cambios que está haciendo y los ajustes que está haciendo, que muchos eran necesarios, que los ha querido hacer rápidamente, que además yo creo que todos hemos estado mirando un poco con asombro los primeros resultados que llegaban, pero que esto iba a tener un impacto en la izquierda, pues la izquierda nos iba a quedar simplemente esperando a que dieran buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Lo que pasa es que al final cuando tú le exiges a la gente esfuerzos, porque evidentemente eso exigía esfuerzos, tienes que tener un comportamiento ejemplar. Entonces, al final, ¿qué pasa? Si no lo tienes y encima te estallan en casos de corrupción, no alejados, o sea, tu propia hermana y no sé qué y tal, intentas taparlos, buscas un juez para que silencie a la prensa y tal, pues al final la gente dice, si estos que vienen aquí a apretarme el cinturón me van a robar igual que los de antes, pues me vuelvo a los de antes, que por lo menos me daban las ayudas y vivía un poco, digamos, de, entre comillas, de no hacer nada, ¿no? O sea, subvencionado, pues todo tal. Pues es normal, o sea, es decir, que tiene que ser impoluto y no lo ha sido. Entonces tiene un problema enorme, que más allá de las reformas, en las que yo estoy de acuerdo en muchas, y yo creo que muchos argentinos también, ¿no? Lo que pasa es que si al final se encuentran con que es la misma política corrupta de siempre, pues la gente le da la espalda, porque dice, yo estoy dispuesto a asumir un coste, digamos, o un traumático de estas reformas tan fuertes que quiere implementar Milei, siempre y cuando de verdad representes algo distinto a lo anterior. Si al final eres lo mismo, pues dices, oiga, pues mira, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Que dice el dicho.
Sí, ellos han sumado ambas cosas, ¿no? Casos de corrupción recientes que afectan a la hermana y después, bueno, pues que claro que ha hecho políticas de ajuste que ha afectado a mucha gente que se ha quedado, por así decirlo, sin la mamandurria. Yo estoy absolutamente a favor, es decir, ojalá Milei siguiera muchísimos años en Argentina, pero era previsible que esto sucediera, que después de aplicar un plan de ajuste tan brutal, pues las urnas se te volvieran en contra, ¿no? O sea, se anticipó un naufragio de Milei en la segunda vuelta. Sí, total, y volverán los peronistas, lo que pasa que, bueno, ya veremos si han aprendido un poco que las políticas de Milei han funcionado, ¿no? Y lo tendrán que también que anotar, ¿no? En cualquier caso, la cultura política y económica de Argentina es la que es, y es distinta a la de otros países, ¿no? Mi amigo Pepe Neto, que en paz descanse, decía que un argentino sale de su casa para hacer un desfalco y si no puede, pues entonces hace un negocio, ¿no? Eso me lo voy a copiar. Esto lo decía Pepe Neto, que en paz descanse. Y bueno, ellos plantean muchas veces los negocios como a ver si puedo engañar al de enfrente, no algo que nos beneficie a los dos, sino algo que a mí me beneficia y él le perjudique. Bueno, esto es mucho generalizar también, ¿no? Eso no pasa también en otros países, pero en Argentina está exacerbado. Quiero decir que, o sea, yo en esto a lo mejor soy más sensible. Aquí en casa tenemos lo nuestro, Aquí en casa tenemos lo nuestro. De algún sitio habrán aprendido, ¿no? En vez de los jardines metidos, Garnic. No, mira, uno de los presidentes de la Tiene sangre COE, española e italiana, macho, o sea, tiene lo mejor de los mundos. No, bueno, se dice que un argentino que habla como si fuera español, ama como si fuera francés, le gustaría ser no te metas en ese jardín. inglés, no se puede generalizar. Como si fuera un judío, dice, pero porque empezamos a hablar de los españoles y telita. Y luego dentro de España vamos por regiones. Quita. Que no, Susana, no. A ver. Quizá yo estoy más sensibilizado porque tuve un presidente de la COE trabajando allí, que fue Gerardo Díaz Ferrán, que precisamente acabó en la cárcel porque tuvo la mala ocurrencia de comprar aerolíneas argentinas, ¿no? Que visto ahora, le digo, pero usted es idiota o qué. Pero bueno, en aquel momento él tenía un grupo empresarial solidísimo, con navieras, con hoteles, con todo tipo de cosas, y consideró que era una buena ocasión entrar en aerolíneas argentinas, y aquello fue su perdición. Que le pregunten a Repsol, que compró los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, y luego se los expropiaron. Se los expropiaron por las buenas y justificadas precios y nada, afuera. Vaya usted a los tribunales internacionales. ¿No? Oye, me voy a publicidad. Hoy Pedro Sánchez aprobará una serie de medidas en el Consejo de Ministros. Ayer ya las anunció. Hay, pues eso, mucha teatralidad, poco efectivo. O nos decía antes Gustavo Aristigui que esto es consumo interno, que afortunadamente fuera de España esto, no se tiene absolutamente nada en cuenta. O sea, ¿creéis que el golpe de Sánchez contra Israel puede complicar las relaciones con Estados Unidos? Publicidad, me lo contáis. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 10,95 euros el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. ¿Estas medidas pueden complicar aún más la relación de España con Estados Unidos? La administración de Donald Trump puede tomar nota, por mucho que los aviones norteamericanos se hayan quedado fuera de la exclusión del espacio aéreo a las aeronaves que transporten material defensivo a Israel. ¿Puede tener esto, Antonio, consecuencias? La situación ya está grave, o sea, es decir, no somos el mejor amigo, y yo creo que incluso se pudo ver este fin de semana con Carlos Alcaraz cuando le tuvieron que dar el premio. Yo creo que estaba sufriendo de que fuera español. A ver, me quedo con un dato que es importante, es la balanza comercial que tiene España con Israel. Es positiva para España y en los últimos meses se ha ido reduciendo. Hay algunos elementos y componentes que necesitamos de Israel para determinadas áreas, incluidas la parte de defensa y de temas de seguridad. Creo que es una noticia de uso doméstico que está lanzando, porque me parece que tiene más el uso doméstico, pero igual que estaba pasando que decíamos por un lado que no íbamos a comprar petróleo de Rusia y luego estábamos comprándolo, igual que estábamos diciendo que estábamos en contra de Israel y hemos seguido comprando armamento, porque además ha crecido las importaciones de lo que es en defensa de Israel. A mí me da la sensación de que es una noticia de uso doméstico en una semana, especialmente de eco doméstico. Vamos. Bueno, a ver, yo vaya por delante que yo creo que es cierto que todos debemos, si no apoyar, sí, o al menos en mi caso, yo creo que Netanyahu ha cruzado ya varias líneas hace mucho tiempo, ¿no? Y en eso deberíamos estar casi todos, ¿no? Eso es indudable. Pero vamos, que a Sánchez le importan los niños gazatíes entre 0 y -1, eso también te lo digo, ¿no? Es decir, es absolutamente una cortina de humo de consumo interno, como decía Antonio. Entre otras cosas porque ayer, ¿qué pasó? Tuvimos la ley en el Senado, la entrevista de la mujer de Ábalos, no sé qué, o sea, es decir, que hay varios casos que empiezan a salir y tal, y entonces lo que tienen que hacer es manejar el relato, ¿no? Entonces salgo en la televisión, me dirijo a todos los españoles para decir que Israel es un pueblo genocida, que me parece una barbaridad de tal calibre que es el único dirigente de Occidente que se ha atrevido a tamaña barbaridad, porque al final estás poniendo en el mismo nivel lo que ocurrió en Alemania hace 80 años que lo que está pasando en Gaza, ¿no? Entonces es todo política, es lo que a él le interesa y él cree que le viene bien de cara a su electorado, ¿no? Garnica, remata tú. Lo último que he dicho, Ignacio, a este señor le da igual todo. Lo hace pues porque necesita contentar a la extrema izquierda, que le da apoyo parlamentario, igual que si para contentar a Junts tiene que porque vender todo vale para llegar el hasta el catalán final como lengua oficial en Europa y que sea oficial en Bruselas, cuando no lo es evidentemente en Nuevo son Albacete, o cuando le tiene que dar el cupo catalán, o cuando le tiene que ceder, no sé, los puertos a los del PNV, le da igual todo absolutamente, porque todo él lo traduce en cómo consigo yo estar en el poder un ratito más. Que aquí además está más calentito, que a expensas de lo que diga el señor Peinado y del caso Urdangarín que le ha montado su mujer, y que eso le va a acabar muy mal, que yo creo que es lo que realmente le tiene a maltraer, porque está viendo que eso lo tiene bastante crudo. Chicos, que nos vamos. Gonzalo Garnica, Antonio Díaz Morales, Ignacio García Vinuesa. Oye, muchísimas gracias, os veo muy bien, en forma. Gracias. Cuidaros ya por el martes. Un abrazo a todos. Yo me mimo y me miman también, ¿eh? Gracias, a por el martes. Adiós, gracias, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
El día estará marcado por la inestabilidad, sobre todo en el este peninsular, Pirineos y Baleares, donde se esperan cielos nubosos con lluvias y tormentas que podrán ser fuertes o muy fuertes, incluso torrenciales y con granizo. En Galicia y el Cantábrico también habrá precipitaciones intensas por la llegada de un frente atlántico, mientras que en el resto del país predominarán las nubes con chubascos más dispersos, quedando el sureste con cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán en el Cantábrico y Alto Ebro, pero bajarán en el resto, con heladas en cumbres del norte. El viento soplará fuerte en Alborán, en el noroeste y en Canarias, donde habrá rachas muy intensas en zonas expuestas. En el resto, de flojo a moderado. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, pero apertura. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo, Ángeles Lozano. Muy buenos días. Pues peligrando la cota de los 15.000 puntos en el IBEX 35, un nivel que se conseguía al cierre de ayer. Hoy parte el índice desde 15.002, pero el futuro del IBEX 35 está cayendo un 0,25%. Una vez que se ha confirmado la caída del gobierno francés, tenemos los ojos puestos en la situación política de ese país. Atentos a quien designe Emmanuel Macron como el quinto primer ministro de Francia en menos de 2 años. También estaremos pendientes a todo lo que suceda en Argentina por los intereses económicos que tienen algunas de las grandes empresas cotizadas ayer, porque los bonos se desplomaron y se debilitó el peso tras la derrota electoral de Milei en Buenos Aires. Hoy se celebra subasta del Tesoro Público en España, letras a 3 y 9 meses. En Estados Unidos tenemos el índice FIB de optimismo de pequeñas empresas estadounidenses en agosto, y al cierre vamos a conocer las cuentas semestrales de Puig. Tenemos la prima de riesgo en 57 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23%. Miramos Europa. El día, ¿cómo viene, Roberto? Viene con signo mixto los futuros, subida del 0,12% en el CAC 40, y es que acabamos de conocer que la producción industrial de Francia cae un 1,1% en julio, la prima de riesgo se coloca en 82 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,48, caídas, eso sí, del 0,13 en el futuro del DAX Xetra y de 0,06 en el de el Eurostock 50, en un día donde el protagonismo se lo lleva Mistral, que se valora en 14.000 millones de dólares después de que ASML Holdings inyectara 1.300 millones de euros en la ronda de financiación de la compañía. El gigante holandés de chips adquiere una participación del 11%. Además, en Stellantis dan marcha atrás a su estrategia de electrificación y renuncian a fabricar solo coches eléctricos a partir de 2030. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subidas del 0,23% para el Nasdaq 100 y del 0,23 también para el S&P 500, en un día donde Dell reafirma previsiones para este tercer trimestre y lo que queda de 2025. En cuanto a plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una caída del 0,41%, y es que el Partido Liberal Democrático de Japón celebra hoy la reunión para decidir el formato en el que se celebrará
la elección de un nuevo líder. Shanghái cae un 0,52, el Hansen está operando con una subida del 0,78 y el Kospi coreano, la más destacada, ha cerrado la sesión con una subida del 1,26%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas cotiza en 62,78, petróleo Brent de referencia europea en 66,57, ambos subiendo un 0,80%, onza de oro cotizan 3.686 dólares y cruce euro-dólar 1,1761, desfavorable a nuestra moneda. Es la fotografía de los mercados, unos mercados que están muy pendientes de Francia. François Bayrou presentará su dimisión ante Macron a las 12 de la mañana. El ex primer ministro francés, Gabriel Attal, apuesta por un negociador como nuevo primer ministro. Dice que hay una emergencia, que hay que aprobar los presupuestos antes del 31 de diciembre. On aura le même Parlement et la même Assemblée nationale dans laquelle le Rassemblement national non seulement n'a pas la majorité, mais en plus un bloc de députés qui est très minoritaire à l'Assemblée nationale. Es una situación de emergencia por el elevado déficit y la elevada deuda pública. Ayer, justo en el discurso, François Bayrou insistió en que los franceses tienen que afrontar la realidad. Me acompaña Pablo García, que es director de Ibacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, la situación en Francia es bastante dramática, pero parece que los mercados, no sé, se han relajado en las últimas horas, ¿no? La sangre no llega al río. Bueno, la verdad es que los mercados se han relajado en todas las noticias que son a priori negativas, ¿no? Como hemos visto con los aranceles, como hemos visto con las tensiones en Gaza o la guerra en Gaza y también en la guerra en Ucrania. Y cualquier revés pues parece que tiene un efecto efímero, negativo, pero pasa muy de soslayo, como fue la semana pasada, sobre todo sobre los bonos, el OAT, el bono a 10 años francés, que cada vez tiene un diferencial mayor sobre el Bund, sobre la referencia alemana, y eso preocupa a los mercados de deuda, pero parece que preocupa, pero poco, como decían, ¿verdad? No lo sé, las tensiones van a continuar porque va a haber una dimisión, porque algunos están demandando elecciones anticipadas, sobre todo Le Pen, que sabe que tiene la sartén por el mango, y el resto de partidos, ¿no? Como los de Liberación, republicanos, etcétera. Es bastante compleja la situación, pero el mercado asume con estoicidad todos estos envites. El euro también, y también la deuda francesa, el 10 años, ¿cómo lo tenemos? Y el 30 años, ¿algo más relajados que la semana pasada? Sí, están más relajados y aunque insisto que estamos hablando de 80 puntos básicos sobre el alemán, ahora mismo Francia el 10 años está a 3,48 cuando la semana pasada claramente se fue por arriba del 3,5 e insisto que ahora es cuando se está fraguando la noticia y la inestabilidad continúa lejos de disiparse. Y Alemania está pagando por el 10 años 2,65,9%. Pero lo hemos visto también en el T-Bond norteamericano está ahora en el 4,05, cuando hace nada estaba por arriba del 4,5. Es decir, que ha habido entrada de dinero en los bonos, ha habido relajación en los niveles de rentabilidad, pero yo no descarto que en algún momento vuelva a tensionarse el mercado de bonos. ¿Y no descartas una corrección importante en bolsa? ¿Crees que la complacencia reina en exceso? La complacencia reina, pero hemos venido con esta retórica durante mucho tiempo, muchas casas de análisis que veíamos algún punto negativo como para tumbar a los mercados. De momento, la codicia sigue por arriba del miedo. Muy bien, Pablo, hacemos paréntesis, vemos cómo abre el mercado y enseguida vuelvo contigo. Hasta ahora. Muy bien. Hasta ahora. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma